Hi, my name is Waldo Thomas. From Medical English, section 46. So let's begin. Write the sentence to describe the work of the specialist in each brand of medicine. Look at B, opposite to help you. Opposite to help you, sorry. First one, dermatologist. The dermatologist specializes in disease of the skin. Dermatology is a specialist in disease of the joints. Traumatology. A traumatology is a specialist in accident and emergency medicine. Pediatrics. The pediatrics are a specialist in disease affecting children. Obstetrics. The obstetrics are a specialist in managing pregnancies. Complete the table with words from A, B, and C opposite and related forms. Put a stress mark in front of the stress syllable in each word. The first one has been done for you. Verb, specialized, practice, consult, assessed, graduate, qualified. Noun, person, specialist, practitioner, consultant, assistant, graduate. Noun, activity or thing, specialty, practice, consultation, assistance, graduation, qualification. Find prepositions in C opposite that can be used to make word combination with the words in the bust, sorry. Then use the correct forms of the words to complete the sentence. Good, interested, specialized in work. So let's begin. A pathologist specializes in diagnosing disease through examining cells and tissue. A pediatrician must enjoy working with children. An oncologist is interested in diagnosis and treatment of cancer. A pediatrist must be good at counseling. A neurosurgeon must be good with her hands. Make word combination using a word from each bus, but two words can be used twice. Look at A, B, and C opposite to copy. So the first one is consulting rooms, general practitioner, general practice, group practice, internal medicine, and surgical specialist. Over to you, read what Dr. Jill Matthew says about surgeon in section C. Make a list of of the qualities she thinks are needed to be good a surgeon. Then make a similar list of qualities in a specialty. If you're a student, which brand medicine would you like to would you think you have the qualities for? You have already completed your training. Why did you choose your particular branch of medicine? So the Matthew said that important things are being certain in anatomy, with hands, able to repeat the same thing without getting bored. The brand that I think that it could be great in is pediatric because I love children. Ahora en español. Escribe oraciones para describir los trabajos de los especialistas en cada rama de la medicina. Un dermatólogo se especializa en las enfermedades de la piel. El reumatólogo se especializa en las enfermedades de las conjunturas. Un traumatólogo se especializa en los accidentes y las emergencias médicas. Los pediatras se especializan en las enfermedades que afectan a los niños y los obstétricos se especializan en manejar los nacimientos.
Completa la tabla con las palabras de la A, B y C opuestamente y sus debidas formas, con una marca de estrés en la frente de cada en frente de cada sílaba estresada. Los verbos son especializar, verificar, consultar, asistir, graduar y calificar. Los nombres pronombres personales son especialista, practicador, consultante, asistente y graduado. Y los antiguos para eh, la actividad son especializar, verificar, consultar, asistir, graduación y calificación. Encuentra la preposición en C opuestas que pueden ser usadas para hacer combinación de palabras con las palabras de eh, las palabras en la A. Uno, un patólogo se especializa en las enfermedades para, a través de examinar las células y los tejidos. Un pediátrico debe disfrutar trabajar con niños. Un psicólogo es interesado en los diagnósticos y tratamientos del cáncer. Un psiquiatrist medical counselor físico debe ser bueno aconsejando. Un neurocirujano debe ser bueno con sus manos. Una neurocirujana. Haz combinación de palabras utilizando las palabras de cada caja. Eh, la primera es consultante de habitaciones, practicador práctica general, grupo de práctica, interna, medicina interna y especialidades en cirugía. Over to you, vuelve y lee lo que dijo Jill Matthews, la doctora Jill Matthews, sobre cirugía, la sección C, y hace una lista de las cualidades que ella piensa que se necesitan para ser una buena doctora. Están interesadas en anatomía, ser bueno con las manos y capaz de repetir las mismas cosas sin cansarse. Y si yo soy un estudiante, ¿cuál rama de la medicina me gustaría? Yo pienso que tengo las cualidades. Yo dije anteriormente que era la pediatría, por let's do the second one. Make word combination using a word from each box. Look at A, B, C opposite to help you. The first one is associated specialist, house officer. Second one, on call. Third, provisional diagnosis. Fourth, radio pager. 5, and word round 6. Match the descriptions 1 to 5 with the jobs titles 8 and E. Look at A and B opposite to help. So the first one is C. Dr. Graham has been a pediatrician for 8 years and is responsible for treating the children admitted to ward 6. And it is consultant. Dr. Stewart has just started the second year of her foundation program. Second is the CHO. Dr. Sek has started his training as a surgeon. Is a specialist registrar. Dr. Phillips has just graduated and is working in a large hospital in Birmingham. It is support when PRHO for house officer. Dr. Miller is in charge of the medical staff in the Birmingham Hospital. It is medical director.
Are the following statements true or false? Find reasons for your answers in A, B, and C opposite. A medical graduate becomes registered 2 years after graduation. It is false. The systems, the system of training doctors in Britain is called the Foundation Program. True. The name senior house officer is no longer used in Britain. False. The consultant is usually the first doctor to see new patients. False. When working in shift, all doctors take turns to be on call. False. Complete the nest of a PRHO describing her job. Locate A, B, and C opposite to help the point sits that for. So let's start. When I get to the work, the first thing I do is talk to the house officer who was on duty during the last shift to find out if there have been any new admissions. Then I generally see the charge nurse. He tells me if there is anything that needs to be done urgently, such as intravenous lines to put up or take down. Later in the morning, I clerk any new patients, which basically involves taking a history on Tuesday and Friday morning. The consultant does her works round, and I have to make sure I'm completely up to date on her patients. After that, there are usually lots of things to do, like writing up requests from forms for blood tests and so on. In the afternoon, I have to prepare for any patients who are to be discharged the next day. They are usually happy to be going home. And then, of course, there are the lectures and tutorials in the training program on Monday and Wednesday. The overview, how does the hospital training of doctors in your country differs from the British system? Well, the patients can go whatever specialist they want, and we all know that. Ahora en español, haz combinación de palabras utilizando las cajas, la una y la B, la C, opuesta para ayudarte. La primera es asociación de especialistas, la segunda, el oficial de la casa, o el director, la tercera es en llamada, la cuatro es diagnóstico provisional, este es busca, la quinta es radio feature, que quiere decir como la persona que se encarga de buscar a la persona por el top, por la radio, mejor dicho. Y guardia, ronda de guardia. La 6.2 dice, combina las descripciones con sus títulos de trabajo. La primera es el doctor Graham, ha sido un pediátrico por 8 años y es responsable del tratamiento de los niños admitidos en la guardia 60. Esa es la C, que quiere decir un consultante. El doctor Stewart ha comenzado, ha justamente comenzado el segundo año de su fundación, de su programa de formación, que es una medical, es una SHO, o un Senior House Officer. La 3, el doctor Singh ha comenzado su entrenamiento como un cirujano. Esa es un registrador especialista, un especialista en registrar. La 4 es doctor Phillips, solo se ha graduado recientemente, está trabajando en un largo hospital en Birmingham.
Esa es la E, que es un PRHO o House Officer. Y por último, doctor Miller está encargado de el staff médico en Birmingham Hospital. Esa es la P, el director médico. Eh, están los siguientes los siguientes reglamentos son falsos o verdaderos. Un médico graduado se convierte en registrado en 2 años después de su graduación, falso. El sistema de entrenamiento de doctores en Britania es llamado programa de fundación, verdadero. El nombre de Senior House Officer, CHO, no es usado ya en Britania, falso, si es utilizado. El consultante está suele ser el primer doctor en el paciente, es falso. Y cuando el trabajador, bueno, cuando se trabaja en cambio, los doctores deben tornar, los doctores que toman turnos están en llamadas, falso. Completa el texto de PRHO describiendo sus trabajos. Lucas mira a la A, B y C opuesta para ayudarte. Cuando yo comienzo la guardia, la primera cosa que hago es hablar con el House of, con el director, que estaba a cargo durante el último cambio, para encontrar si hay alguna nueva admisión. Entonces, generalmente miro el cambio de enfermera. Él me dice si hay alguna cosa que necesita hacerse, como una intravenosa, una línea intravenosa para quitar o poner. Después en la mañana chequeo los nuevos pacientes, con básicamente envuelven se basa en tomar una historia médica. De martes a viernes, en la mañana, el consultante hace su ronda de guardia y tengo que asegurarme que estoy completamente al día con sus pacientes. Después, hay usualmente muchísimas cosas por hacer, como escribir los requerimientos, la forma de requerimientos de los exámenes de sangre, en, y así. En la tarde tengo que prepararme para cualquier paciente que vaya a ser ya discharge, que vaya a ser liberado el siguiente día. Usualmente ellos están happy, felices de irse a casa. Y después, of course, there are lectures, other tutorials. Después hay lecturas y tutoriales del entrenamiento, del programa de entrenamiento de lunes a miércoles. El overview, cómo, how the hospital's training structure, cómo son los doctores en tu country, en tu pueblo, a diferencia del sistema británico, y los pacientes aquí pueden agarrar y ir al especialista que ellos quieran, no tienen que pasar primero por un GP ni nada de eso si ellos necesitan. So let's begin with 7.1. Complete the sentence, look at A, B, and C opposites to help you. Someone who specializes in delivering babies is a midwife. Someone who is qualified to assist nurses is clinical support worker. Someone who is not qualified with this but is able to assist nurses is a nursing auxiliary. A nurse who has qualified is a staff nurse. A nurse who specializes in health promotion is a health visitor. A nurse who looks after ward is a charge nurse. A nurse who works in the community is a district nurse. And someone who answers the ward telephone is a ward clerk. Make word combinations
7.2, using a word or phrase from each box. Look at the opposite to help you. The first one is carry out a procedure. Second, charge a reason. Third, check the temperature. Four, give an injection, sorry. And five, remove the sutures. Complete the sentence with the correct grammatical form or of perform. First one, an isotope brain scan is painless and easy to perform. Biopsy of the pancreas was performed last week. If the patient's condition deteriorates, a laparotomy should be performed. If the diagnosis of meningitis is suspected, a lumbar puncture must be performed. Last year, we performed a randomized double-blind group study. Complete the sentence with the correct grammatical form of carry out. Now, first one, I now intended to carry out a larger study. Second, unfortunately, few property control trials have been carried out so far. A number of studies have been carried out recently to look at this question. All right, mycolectomy was carried out and the patient made a full recovery. This procedure can be carried out in the emergency department. What kind of techniques is carried out in your country? Yes, they're increasing and they're responsible of taking temperature, irrigation, and days. Entonces, en español, completa las oraciones mirando la A, B y C, justamente para ayudarte. Alguien que se especializa en dar bebés o dar nacimientos, en la partera, alguien que está cualificado para asistir a las enfermeras, es la clínica de soporte de trabajadores, alguien que está, no es cualificado, pero es it's able, puede asistir a las enfermeras, es una enfermera auxiliar, una enfermera que está calificada, es una enfermera de grupo, una enfermera que se especializa en la promoción de la salud, es una visitadora de salud. Una enfermera que mira después de la guardia es la enfermera de cargo. Una enfermera que trabaja en la comunidad es una enfermera del distrito. Y alguien que responde las preguntas en la guardia de teléfono, o sea, encargada de sala. Haz combinación de palabras utilizando las frases de cada. La primera es llevar a cabo una procedencia, un procedure. Dos es cambiar el vestido, la ropa. La tercera es checar la temperatura, la cuarta es poner una inyección, y la cinco es remover esa sutura. Completa las oraciones con la correcta forma gramatical de performance. Un isótopo de un escáner de isótopo de cráneo o de cerebro no es doloroso y es fácil de hacer. Una biopsia de páncreas fue hecha en este último marzo. Si la condición del paciente deteriora, la parectomía debería hacerse. Si un diagnóstico de meningitis es sospechoso, una puntura lumbar se debe hacer. El último año se realizó una randomized, sí, que se hizo a lo que lo hostiga, algo así que sucedió de repente, esa es la palabra, una
doble grupo de ciegos. Completa las oraciones con la correcta forma gramatical de llevar a cabo. Yo ahora intenté llevar intent to carry out una largo estudio. Intento llevar a cabo un estudio más largo. La segunda es, desafortunadamente, unas pocas propiedades controladas como trials son llevadas a cabo hasta ahora. Un número de estudios se han llevado a cabo recientemente para mirar a esta pregunta. Una correcta eh, colectomía fue llevada a cabo y el paciente hizo una recuperación completa. La procedencia puede ser llevada a cabo, fue llevada a cabo, perdón, en la emergencia, en el departamento de emergencia. ¿Qué tipo de tareas son las enfermedades en tu estado? Y están las responsabilidades de la enfermedad aumentando. Sí, están aumentando y ellos se encargan son los responsables de tomar la temperatura, poner inyecciones, etcétera. Make word combination using a word from each box. Look at A, B, C, and D opposite to help you. The first one is ambulance technician. Second, artificial limb. Third, club foot. Four, contact lens. Five, health professional. Six, intraocular pressure. Seven, occupational therapist. Eight, social worker. 8.2. Which allied health professional could best help the following people? Look at B, C, A, B, C, and D opposite to help. First one, a young married woman who has just had a baby, social worker. A woman who is having difficulty using her right arm following a fracture, physiotherapist. Third, someone who needs glasses, opticians. Fourth, an elderly woman who has had a below knee amputation, prosthetics. A man whose wife has Alzheimer's disease, social worker. A man with a punctual infection of his feet, podiatric. Complete the test, look at A and C opposite to help you. A prosthetics works with patients of all ages as a member of clinical term based at a large hospital. The patient may need a prosthesis as the result of an accident or an amputation. Following a disease such as diabetes, alternative, they may have been born without a limb. Orthodontist works alongside doctors, nurses, physiotherapists, and occupational therapists to give the people under their care the best possible. Rehabilitation. Their main aim is to enable the patient to lead a normal life at work and leisure. An orthodontist is Christ, it's very difficult sometimes. Often works a clinic as part of an outpatient service and also visit other centers to provide a service for people with special needs. They deal with people of all ages, for instance, children who have cerebral palsy may require splits.
to help them walk, and many older people need special tissues to correct deformity and damage. Any part of the human skeleton may require some form of orthosis. The orthosis may be needed to reposition the body or to relieve pain. Haz combinación de palabras utilizando cada caja. La primera es técnico en ambulancias, eh, eh, miembro artificial, eh, club de pies, lentes de contacto, profesional de la salud, intraocular, presión intraocular, terapista ocupacional y trabajador social. ¿Cuál aliado de la salud? Visualize Health Professional. ¿Cuál aliado de la salud puede darle la mejor ayuda a estas personas? Una mujer joven sin casar que ha tenido un bebé es un trabajador social. Una mujer quien está teniendo dificultades para utilizar su brazo derecho después de una fractura es un fisioterapista. Alguien que necesita lentes es un óptico que necesita. Una mujer ya de edad quien ha tenido una amputación de pierna necesita unos prostéticos. Un hombre quien su esposa tiene Alzheimer necesita un trabajador social. Y un hombre con una infección en sus pies necesita un podiatra. Completa los textos, mira a la A y la C para ayudarte. Un prostético trabaja con los pacientes de todas las edades como miembro de un equipo clínico, basados en el largo hospital. Los pacientes pueden necesitar una prótesis como resultado de un accidente o de una amputación siguiente de una enfermedad como diabetes, procedente de una enfermedad como diabetes. Alternativamente, ellos pueden haber nacido sin un miembro, ortodoncistas, quienes trabajan al lado de los doctores, enfermeras, fisioterapeutas y ocupacionales, terapistas, para dar a las personas un cuidado lo mejor posible, para mantener a las personas mejor cuidado. La rehabilitación, su mayor anhelo es mantener al paciente, hacer que el paciente pueda vivir una vida normal comúnmente. Un ortodoncista usualmente trabaja con una clínica como parte de outpatient service, como fuera de paciente, y también visita otros centros para proveer un servicio para las personas con especiales necesidades. Ellos, ellos trabajan con personas de todas las edades, por instance, como por ejemplo niños que han tenido una un paro cerebral, puede requerir splints como dobles para ayudarlos a caminar en eh, personas de edad que necesitan especialidades de tenis especiales para corregir su enfermedad y daño. En cualquier parte del cuerpo humano se puede requerir alguno de estos ortodoncistas. La ortodoncia puede ser necesitada para la reposición del cuerpo o liberar del dolor. Completa la tabla con las palabras de la A. Oh, sorry, complete the table with words from A, B, C, opposite, with a stress mark in front of the stress syllable in each word. The first one has been done for you.
Verbs: admit, access, discharge, operate, refer, treat. The noun are admission, assessment, discharge, operation, referral, and treatment. Make word combination using a word from each box. Look at C opposite to hopefully. The first one is accountly, ill. Assessment unit, on duty, referral letter, waiting list. Which hospital department would be most appropriate for the following patients? Look at A, B, and C opposite to hope. A woman in diabetic coma, ICU. A patient who has just had a radical prostatectomy, HDU. A patient have who is to have a skin lesion removed, DSU. A man with a foreign body in his eyes is gynecology. A woman with a treatment abortion, A&E. Complete the exact form and information left for patients. Look at A, B, and C opposite to hope. Information for outpatients. When you arrive at the clinic, please tell the receptionist who will welcome you, check your details, and direct you to the waiting area. The length of your visit will depend on the treatment you're going to have. You may need to have some tests such as X-ray, which could mean going to another department, or you may be referred to the other professionals, such as a physiotherapist or dietitian. You may need to revisit the clinic. If staff at the clinic wants to see you again, another appointment will be arranged for you. If you need to be admitted to hospital for more treatment, either as an inpatient for a day surgery, you will be told when this is likely to happen. If you do not need further treatment, you will be discharged to your GP score. Over to you, how to hospitals in your country organize mission. You gotta have your visa and have excellent qualifications to go out of town if you want to go to another country. Ahora en español, completa la tabla con las palabras de la A, B y C opuestas y pon una marca de estrés, un stress mark, en frente de la palabras expresadas. Los verbos son admitir, acceder, discharge es como ya darte alta, operar, referir y tratar. Los nouns son admisión, asistación, ya con los de alta, operación, referimiento y tratamiento. Haz combinación de palabras utilizando cada contribuido. Entonces la primera es contribuir, que es como extremadamente enfermo, unidad de asesoramiento, en deber, acta de requerimiento y en la lista de espera. ¿Cuál de los departamentos de los hospitales sería el más apropiado para los siguientes pacientes? Una mujer con diabetes, con coma diabético, ICU, un paciente que ha tenido una prostatectomía, un HDU, un paciente quien tiene lesiones de la piel, no, que le va a remover la piel, lesiones de la piel, lesiones de la piel, va a remover DSU. Un hombre con
un cuerpo extraño en su ojo, gynecology, una mujer con tratamiento de aborción es gynecology, y un hombre con un cuerpo extraño en su ojo es ANP. Completa el tracto de una información, el extracto de la información de una leaflet for page. De un folleto de paciente, información del paciente. When, cuando regresa, cuando tú regresas de la clínica, por favor, di las prescripciones eh, al que te recibe, checa los detalles y eh, dirígete a la zona de espera. De la longitud de tu visita puede depender del tratamiento que vas a tener. Tú puedes necesitar algún test como un rayo X, los cuales significan que otro departamento se te va a referir a otro departamento donde hay otros profesionales como los fisioterapeutas o los que se encargan de la dieta, dietitians. Puedes necesitar revisar la clínica. Si el staff de la clínica quiere verte otra vez, otra eh, appointment, eh, otro visita, eh, se va, te llegará. Si necesitas admitir al hospital por más de, entrar al hospital por más de un tratamiento, como un paciente o como un paciente entrante o por el día de la cirugía, tú eh, you will be told te dirán si esto podría suceder. Y si no necesitas más tratamiento, tú serás dado de alta por tu situación. How do the hospitals your control organize admissions? Cómo los doctores organizan las admisiones y explica la procedencia de cómo tú estudiarías en otro pueblo. Entonces, para estudiar en otro pueblo, tú necesitas tener tu visa, tener excelentes calificaciones y demás. And that one, complete the sentence, look at A opposite to help you. One, children's over assistance and people with some chronic disease gonna have to pay prescription charge in the UK. Patients with mobility problems may be unable to go out. They are housebound. The average GP's appointment is 10 minutes long. A locum is someone who takes the place of a staff member who is on leave. Care outside working hours is known as out-of-hours treatment. Make word combination into the word or phrase from each word. Change dressing, make appointments, make home visits, perform minor surgery, refer a patient, run a clinic, supervise staff, take messages. With a member of a practice team would be responsible for each of the following. Let it be opposite to help you. Running a clinic for pregnant women, midwife. Teaching a patient how to strengthen his broken leg is a therapist. Letting the GP know that a patient can't come to her appointment, receptionist. Running a clinic for people who wants to lose weight, practice nurse. Visiting a patient who has just returned home after hernia operation, district nurse. Carrying out checkups on children in a poor neighborhood, health visitor.
recover from an absent doctor, practice manager. Complete the diary from Dr. Stewart's afternoon, like A and C opposite of 1 to 2 p.m. practice team meeting over sandwich lunch. 2 to 4 p.m. afternoon surgery. 12 10 minutes appointments. 4 to 40:20 coffee break. 40:20 to 5 p.m. check with um, reception for messages, deal with home visits, and repeat prescriptions guest to 5 to 6 p.m. And paper, wow, I can't see it very well. I will read it here. Paper, read referrals to secondary care admissions, telephone calls in patients, visits, patients, private medical examinations, visits, PM phone switches to OOH service. So, en Spanish, completa las oraciones. Niños y sobre los 60 y las personas que tienen crónicas enfermedades no pagan prescripciones, cargos de prescripción en Reino Unido. Los pacientes con problemas de movilidad pueden no pueden salir de para salir. Ellos son conocidos como vinculados a casa. El average, la medición de GP, cita, la duración de la cita de un GP es de 10 minutos más largo. Un locum, que es un sustituto, es alguien que toma el lugar de un miembro del staff, quien se va. El cuidado fuera de outside working hours. El cuidado fuera de los trabajos fuera de horario, conocido como fuera de horario, tratamiento de fuera de horario. Hacer combinaciones de palabras utilizando las dos cajas. Cambiarse la ropa, hacer una cita, hacer citas a casa, hacer una cirugía menor, referir al paciente, controlar una clínica, supervisar el staff y tomar mensajes. ¿Cuál de los miembros de prácticas, del equipo de práctica, puede ser responsable de las siguientes? Llevar una clínica por una por una mujer embarazada es una partera. Enseñar a un paciente cómo desestrecharse con una pierna rota es un fisioterapeuta. Dejar que el GP, conocido como que conoce al paciente, GP no, dejarle saber al paciente que no puede venir a la cita con el GP, es la recepcionista. Llevar una clínica para personas que quieren perder peso, es una práctica de enfermera. Visitar a un paciente quien ha retornado a casa después de una operación de hernia, es una enfermedad de distrito. Llevar a cabo chequeos a children en un vecindario pobre, es un visitador médico. Organizar organizar un cover para un doctor ausente es una manejador práctico. Completa el diario del doctor Stewart. I can read it very well on the screen, so I'll search it up here. De 1 a 2, practicar practice team. Se reúne con el team
práctico, sándwich, la comida la comida del sándwich, como un desayuno, algo así, una medida. En la tarde tiene cirugía de 2 a 4, 12 minutos de eh, appointments, como de reservaciones, ¿sí? De 4 a 4:20 tiene un coffee break, de 4:20 a 5 chequea la recepción por los mensajes, eh, por mensajes, eh, controla las visitas a casa y repite eh, las peticiones de respuesta. Paperwork, de 5 a 6 se encarga del papeleo, trabaja el papeleo, los requerimientos, el cuidado secundario, admitir, administrar tareas, eh, llamar a los pacientes y dar médico private examination, dar examinación médica privada. Y a las 6, el celular se cambia a OOH, servicio de OOH. 11.1 match these activities to the stage of medical education in the UK give in A bus dissecting cadavers undergraduate, keeping a log of surgical procedures observed and performed, postgraduate, working for hours for 4 months in accident and emergency to experience this specialty foundation program. Um, Taking a 4-week attachment in obstetric and gynecology undergraduate. Taking an online course on present developments in cardiovascular disease, continuing professional development. Complete the sentence like a B and C opposite to help you. Just before their final year, the students have the chance to take an elective in hospital after choice anywhere in the world. Problem-based learning contrasts with an approach where each subject is taught separately. These days, lectures are often interactive, which regular opportunities for the students to ask questions. In clinical attachments, students learn how to treat their message patients and manage patients. Students select models can be topic from outside medicine, such as foreign language. The sections of cadavers is an important part of the anatomy component. The medical school at the University of Edinburgh is one of the oldest in the UK. She's a consultant at the Royal and one of the leading pediatric heart specialists in the country. The Royal College of Surgeons in Edinburgh dates from 1501 through 5, sorry. We have a seminar each week where we discuss topics in a small group with our lecturer. Match each of these activities to one of the components of the undergraduate course described in B and C opposite. Julie spent 6 weeks working in a small hospital in the Himalayas, overseas selected. A group of students discussed together the possible reason for abdominal pain after meal in the vet's 44 years old man. Problem-based learning, PBL, IPBL. A small group of students stress the pulmonary artery in a cadaver dissection. At the expense, a monk working in the pediatric ward
local hospital, clinical attachment, and he learns how to take blood from the elderly patients. Clinical skills. You must choose to study travel medicine in his fourth year. The student selected model. General describe the main components of your undergraduate course. General uh, university requirements, college requirements, design, and requirements of the major group. Eh, empareja las actividades de los estatus de los médicos en Ucrania. Diseccionar cadáveres bajo graduación, mantener mantener una cirugía y observar lo que se está haciendo, es ya de un postgraduado. Trabajar por 4 meses en accidentes y emergency y experiencia de emergencia. Esta especialidad es de la Fundación de programa de formación y fundación. Tomar 4 semanas de attachment de adjunto a un obstétrico y un ginecólogo bajo graduación. Tomar un curso online en desarrollo cardiovascular, de la enfermedad en desarrollo de enfermedades cardiovasculares, continuar el desarrollamiento profesional. Completa las oraciones. Después de su final año, los estudiantes tienen el chance de tomar un oficial de su elección en cualquier parte del mundo. El programa basado en el aprendizaje contrasta con los approach where each subject is con cada sujeto que está enseñado va a aprender separadamente. Estos días de lectura son muy interactivos con oportunidades regulares para los estudiantes para preguntar preguntas. En la clínica de adjuntos, los estudiantes pueden aprender clínicas de adjuntos, los estudiantes aprenden cómo tratar a los pacientes. Los estudiantes seleccionan los módulos que pueden ser temas de como un lenguaje extranjero. La disección de cadáveres es una importante parte de la anatomía. La Escuela de Medicina en la Universidad de Edinburgh es una de las más viejas de Ucrania, de Reino Unido, perdón. Ella es un consultante en el Royal, una de las líderes en pediátrica de corazón, especialista en su pueblo. De Royal College, de la Universidad Royal de Cirugía en Edinburgh, viene desde el 1505. Nosotros tenemos un seminario cada semana donde discutimos los temas en un grupo pequeño con nuestras lecturas. Compara cada una de estas actividades to one of these components. Actividades a una de sus componentes bajo el curso de graduación describidos en la avenida. Julie pasa 6 semanas trabajando en un hospital pequeño de Himalaya que se llama Overseas elección fuera de su estado. Un grupo de estudiantes discuten juntos la posibilidad de las razones de dolor abdominal después de las comidas en un obeso de 44 años.
Problema-based learning, basado en el aprendizaje del problema. 3. Un pequeño grupo de estudiantes trazan la arteria pulmonar en un cadáver, eso es disección. Otto pasa un mes trabajando con pacientes, working en la guardia de pediátricos, perdón, en un local hospital. Eso es adjunto a una clínica, junto clínica. Annie aprende cómo tomar la presión en un paciente ya anciano, clínicas y habilidades de clínica. Yuma elige Clinical Medicine. Estudia medicina de viaje en su cuarto año. Estudiante selecta módulo, estudiante selección del módulo. Describe the main components de cada uno de los mayores componentes de un bajo graduación, curso de bajo graduación, eh, los requerimientos de la Universidad General, la universidad, el diseño de los requerimientos de la universidad y los requerimientos de un mayor. 12.1, complete the process with verbs from the box. Two phrases can be completed in two different ways. Look at A and B opposite to help. And first one, demonstrate a competence or how to do something. Supervise a trainee by ensuring they successfully completes her training. Provide a course of training program as a teacher. Take a course or a training program as a student. Access, progress or competence. The two parts of the sentence, look at A, B, C, upside to help. And if I1 is a doctor, D, in the first year of the foundation program. A demonstrator is an anatomy teacher, H, who teach dissections. And third, a clinical trainer is a consultant, F, who provides training during periods of direct clinical care. Fourth, a supervisor is a consultant responsible for the training program of the training. 5. A medical school is the part of the university responsible for medical education. 6. A placement is a period spent as a training in the hospital or in general practice. 7. A college is a body of specialists responsible for delivering as accessing training in their specialty. 8. A fellow is a specialist who has reached the higher level in their specialty. 12.3. Write in full the qualification of the doctor and surgeon related to opposite to help. Mr. A. H. John husband, MBCHB, FRCS, FRCSI, and Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Fellow of the Royal College of Surgeons of England. Dr. C. Donnelly, B. Med, SISCCI, BM, MPCP. Bachelor of Medical Science, Doctor of Medicine, member of the Royal College of Physicians. MS E. English, MBBS,
FRCS, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Fellow of the Royal College of Surgeons. Dr. E. Meriwether, VM, MD, FRCP, Bachelor of Medicine, Doctor of Medicine, Fellow of the Royal College of Physicians. How did you become a specialist in your country? First of all, you after you finish college, you gotta do a specialist in whichever area you want, like pediatric. And now in Spanish. Completa las frases con los siguientes verbos de cada caja. Dos frases que pueden ser completadas de dos diferentes maneras. Demostrar es la competencia de cómo hacer algo. Supervisar un entrenamiento va asegurándote de su suceso, de que ella complete el entrenamiento de manera correcta. Proveer un curso o entrenar un programa como profesor, dar un curso o un entrenamiento, un programa de entrenamiento como estudiante y acceder a un programa o competencia. Enlaza las dos partes de las oraciones. Un first year, primer año, one, es un doctor, que va con la D, en el primer año de la fundación, del programa de fundación. Un demostrador es un profesor de anatomía. H. ¿Quién enseña la disección? Un clinical entrenador es un consultante F, que provee entrenamiento durante periodos de cuidado clínico directo. 4. B. El 4. Un supervisor es un consultante responsable del entrenamiento o del programa de entrenamiento de un nuevo, alguien que se va a entrenar. 5. La escuela médica es parte de la universidad responsable de la educación médica. 6. Una colocación es 6. Por la C. Un periodo donde el estudiante pasa tiempo en el hospital, en general en práctica. 7. Un colegio, una universidad es un cuerpo de especialistas responsable de enseñar y acceder al entrenamiento de su especialidad. Y por último, la 8, un especialista es alguien que ha alcanzado el nivel más alto de la especialidad. Escribe las calificaciones generales, las calificaciones de los doctores y cirujanos. Entonces está el señor John Husband, que es bachillerato en medicina, bachillerato en cirugía, ha alcanzado el nivel más alto en la Universidad de la Universidad Royal de Cirujanos en Inglaterra. Doctor C. Donnelly es bachillerato en ciencias médicas, doctor en medicina, miembro del Colegio Royal de Físicos. MS English. MS English es un bachillerato en medicina, bachillerato en cirugía y pertenece a la Universidad y Colegio de Cirujanos Royal. Doctor Meriwether es un bachillerato en medicina, doctor en medicina, perteneciente a la Universidad de Royal de Físicos. Entonces está el overview, how do you become a specialist in your country, cómo te comenzaste a ser un especialista en tu estado. Primero debes acabar la universidad y después hacer una especialidad en cualquier área que tú necesites o quieras hacer.
What kind this is the third that one, what kind of registration might these doctors obtain? A newly qualified Spanish doctor, provisional registration. A newly qualified neurosurgeon, sorry, qualified Nigerian doctor, limited registration. A doctor who has successfully completed the first foundation year, FI1, full registration. And CHO who has successfully completed the foundation program and gained certificate of completions or training after service specialist register passed specialist registration. Write the abbreviations in words. Any doctor who wants to work in UK must register with the GMC General Medical Council. Some overseas doctors must pass the PLAB test before they can register professional and linguistic assessments board. Third part, part two of the test consists of an OSCE, objective structured clinical examination. In any emergency, remember the ABC protocol: airways, breathing, circulation. Before you can obtain specialist registration, you must have a CCT, certification of completion of training. Complete the test, look at A, B, and C opposite to help you. My name is Musa and I come from Yemen. I came to UK about 2 years ago after graduating. Because Yemen is outside of EEA, I could only obtain limited registration with the GMC at first. It was very difficult for me to obtain a place a foundation program, although I speak good English. I had to take the PLAB test to show that I could work safely in the UK. If I had to give some advice to other candidates, it would be that at consulate stations, you shouldn't simply memorize a set of phrases. It's better to really think about what you're saying to the actor and get the intonation right. After completing my year clinical training, I was able to obtain full registration, but I found it difficult to get a CHO pass in my chosen specialty. Pediatrics, as hospitals now have to demonstrate there isn't a suitable candidate from the EEA. Once I've completed my second foundation year, I should obtain a CCT, which will allow me to proceed to specialist registration with DMC, an important step of the road to become a pediatric consultant. Explain over to you, explain how foreign doctor can register to work in your country. Find out how you can register to work in another country of your choice. Original passport, temporary worker permit and certification, no criminal record. Now, I'm explaining. ¿Qué tipo de registración pueden estos doctores obtener? Un un nuevo calificado doctor español, una provisional registración. Un nuevo calificado doctor nigeriano, una limitada, perdón, newly qualified Spanish doctor, el doctor español, una provisional registración, y un newly qualified Nigerian doctor, que es un doctor nigeriano, o una registración limitada. Un doctor que ha completado el FI1, el FH1, First Foundation Year, se le da una full registración. Un SHO, quien ha completado su textbook, bien,
el programa de fundación ha ganado un certificado de comprensión, entrenamiento de poder de especialidades para registrar sus posts. Este se le da una especialidad, una registración de especialista. Escribe las observaciones en las palabras. Cualquier doctor que quiere trabajar en Reino Unido debe registrarse con el con el JMC, que es el Council Médico General. Some overseas, algunos de los doctores que vienen de fuera deben pasar por el PLAB test antes de ellos registrarse, que es el Profesional y Lingüístico Asesoramiento, Carta de Asesoramiento. La parte 2 del test del examen consiste en la OSCE, la examinación clínica de objetivo estructurado. Y en cualquier caso de emergencia, recordar el ABC protocolo. Vías aéreas, respiración y circulación. Antes de que puedas obtener la registración especial, tú debes tener un CCT, que es el Certificado de Comprensión de Entrenamiento. Completa el texto. Mi nombre es Musa y yo vengo de Yemen. Vine a Reino Unido hace ya 2 años después de la graduación, porque Yemen está fuera de la EEA. Yo no, solo pude obtener una registración limitada con el EMC, perdón, al principio. Fue bien difícil para mí obtener un, eh, un lugar en la fundación, en el programa de fundación, a través, incluso cuando yo hablo un buen inglés, tuve que tomar el PLAB examen para mostrar que yo puedo trabajar segura, sin problemas, en Reino Unido. Y tuve que dar consejos. Si puedo dar algún consejo a los otros candidatos, sería que en el counseling, en la estación donde te van a hacer el test, tú no debes simplemente memorizarte las frases, sino que es mejor que tú realmente pienses lo que tú estás diciendo. Y de lo que estoy diciendo y tener una buena entonación. Después de completar mi año en el entrenamiento clínico, me dieron la registración completa, pero encuentro la dificultad para obtener un SHO post en su especialidad que ella eligió. Los pediátricos como hospitales ahora tienen que demostrar que no tienen, tienen que demostrar, no hay algo un candidato modelo para la EEA. Entonces, una vez que completas tu segundo año de fundación, eh, eh, yo podría obtener mi CCT, el cual eh, el cual precede a la a la registración de especialista con el JMC. Un importante paso en el camino de convertirse en un paciente, en un pediátrico consultante. Explica cómo el doctor puede registrar tu work para trabajar en República Dominicana, en el country. Primero necesito un pasaporte original, tener un permiso de trabajo momentáneo y certificación de no record criminal. And that was all. It was very good knowledge that I acquired in this lesson. I hope you guys enjoy it.